algún momento han pensado en escribir o en hacer un video de la historia de su familia? O si tuvieran que platicar a un visitante sobre su barrio o de su comunidad, ¿qué le enseñarían? ¿Cómo y con qué palabras? ¿Cuáles son los lugares más bonitos de su comunidad o las fiestas que merezcan ser contadas? En historia conocemos algo que se llama centralismo historiográfico y que quedó evidenciado en la visión y versión oficial de la historia nacional dominante después de la Revolución Mexicana. Esa historia que dejaba de lado, minimizaba o ignoraba la historia de las regiones de la República, ese arbitrario olvido de los diversos procesos históricos regionales que hace imposible el completo entendimiento de la dinámica histórica del país entero. Entonces surgió la necesidad de contar otro tipo de historia, alejada de los héroes, batallas y acontecimientos nacionales o universales, del tipo de las conmemoraciones oficiales. Nos referimos a la historia lineal que nos han enseñado en las escuelas. Por ejemplo, la independencia, la reforma, el porfiriato o la revolución como periodos sociales, pero en donde los municipios y los estados no tenían cabida. La historia a fines del siglo XX ha generado nuevos campos de estudio, entre ellos el estudio de la microhistoria mexicana y la historia regional. Vayamos con Salvador Rodríguez para que nos cuente cómo surge el centralismo historiográfico. Respondiendo a la pregunta ¿qué es el centralismo historiográfico? Debo comentarles que es cuando hay una visión, digamos, unívoca respecto a cómo enseñamos la historia. Por ejemplo, en general siempre nos han enseñado a ver el análisis histórico debido con un enfoque eurocentrista, lo cual pues es de alguna manera erróneo porque dejamos de ver, por ejemplo, la importancia y tenemos un error teórico respecto a cómo vemos la historia. La microhistoria es una filosofía, un enfoque histórico creado hace muchos años, propuesto por el doctor Luis González y González, que nos plantea la necesidad de ver de que no todo es igual en un proceso histórico. La Revolución Mexicana es un proceso largo, es un proceso muy interesante, que en general se cree que se vivió en esos tiempos de igual manera para todas las personas. Y no es así. En la capital se vivía de una manera, el impacto fue uno, y como en un pueblo, en una ranchería, en alguna parte de la República Mexicana, era muy importante. Lo que plantea el doctor Luis González a través de su libro Pueblo en Vilo, que es el punto central de este enfoque de microhistoria, es que podamos ver las particularidades de un proceso histórico y poder rescatar realmente el impacto en una población, en una ranchería, y ver que no todo proceso histórico es como de alguna manera lo enseña la historia tradicional y general, sino que cada población, cada región tiene sus particularidades y sus intereses. La historia regional precisamente surge por este tipo de enfoques, gracias al enfoque de la microhistoria. Ha habido un gran avance donde la historia ha permitido el estudio de estas pequeñas localidades, de las pequeñas regiones, cuál es su desenvolvimiento, su impacto en cada región. La historia local son las historias como su mismo nombre lo dice, ¿no? Como lo hace el mismo doctor Luis González y González en la obra que menciono, pues él retrata el pueblo donde él vivió, el pueblo de San José de la Gracia, en Michoacán, y es de alguna manera rescatar todavía de manera más precisa y más particular lo que sucede en una localidad que no viene siendo tal vez una ciudad o una cabecera, sino es un pueblo, una comunidad rural, pero no porque sean más pequeñas dejan de ser importantes, y de hecho es lo que ahora en la actualidad también en algunas propuestas de historia francesa o etcétera se trata de rescatar, es ver
cómo viven esos mexicanos en diferentes procesos, dependiendo de las perspectivas y de la metodología que se quiera rescatar, cuál es su sentir respecto de un proceso histórico. La microhistoria mexicana nace de los cronistas, quienes desarrollan un afecto por su localidad y están interesados por mostrar y explicarse lo cotidiano, de acuerdo no a los grandes procesos, sino por el propio proceso de acontecimientos que investigan a manera de una historia local. Se considera a Luis González y González como el fundador de la microhistoria en México y por haber escrito el libro Pueblo en Vilo, publicado en 1968, donde refleja la vida de una pequeña población, San José de Gracia, en Michoacán. Es el relato verdadero, concreto y cualitativo de lo que ha pasado o sucedió en la vida diaria del hombre común, de la familia y el terruño. La microhistoria evoca a los antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, los miembros de su comunidad. Y lo que se quiere saber es qué tipo de hombre en general es el que está evocando. En eso se inspiró Luis González y González al escribir Pueblo en Vilo. En un año de descanso de su trabajo, lo común era pasarlo en alguna universidad ilustre. Y como no sabía hacer ágilmente ninguna de las actividades propias del pueblo, no podía arar ni ordeñar vacas. Entonces dijo: como que aquí en el pueblo hay la inquietud en toda su gente por saber cuál fue el ejemplo que nos dejaron nuestros padres y antepasados. Planeó hacer la historia de acuerdo con los métodos científicos de ese pequeño conglomerado humano. No tanto para destacar la importancia de los principales o poderosos, ni para destacar a los riquillos de la población, ni para destacar solo a los maestros, sino para ver desde un cierto punto, en toda su globalidad, en toda su redondez, la forma en que se ha transitado del pasado a la situación presente. No podía ceñirse al método aprendido en el excelente Colegio de México. Tuvo que recurrir a los recuerdos mismos de la gente, lo que se llama la historia oral. Tenía que descubrir, recurrir, discriminar, trabajar con fuentes escurridizas, variadas, dispersas, cicatrices terrestres, papeles de familia, registros parroquiales, libros de notarios, crónicas de viaje, censos, informes de autoridades locales, estatutos, leyes, periódicos y tradición oral. En la microhistoria, nos decía Luis González, el personaje narrador puede contar desde el campanario de la iglesia, no más de 1000 kilómetros cuadrados, la región nativa del ser. Haciendo uso de esta misma metáfora, el historiador e investigador Carlos Martínez Assad nos dice que en la historia regional, el sujeto que subió al campanario de la iglesia ya no ve solamente el pueblo donde está esa iglesia, sino que tiene interés en entender lo que está más allá del pueblo y se sitúa allí para tratar de entender el transcurrir de la historia en un ámbito más amplio. Se estudia la región no con el objeto de desprenderla de su contexto y aislarla, sino con el de examinarla sin perder de vista el todo que la contiene, pues de lo que se trata precisamente es de hacerse de elementos que permitan entender a la vez los procesos históricos que se dan en el espacio acotado por el efecto de la regionalización y los que se han conjugado para formar el todo del que la región es parte. Nos dice el investigador Martínez Assad, no podemos comparar los márgenes del lago de Chapala en nuestros días con las del siglo XVIII porque son dos regiones completamente diferentes, no solo por cuestiones étnicas, culturales, sino por las condiciones geográficas que han cambiado a lo largo de estos siglos. En general, la enseñanza de nuestra historia está enfocada a los grandes procesos. Es importante que conozcamos cómo se desenvolvió, cuál fue el impacto de un proceso histórico. No solamente en la Ciudad de México, por así decirlo, sino que podamos entenderlo, checarlo, sentirlo, cómo lo vivieron los campesinos en Michoacán, en San José de la Gracia, en la Sierra de Guadalupe y Calvo, en algún lugar lejano de la Sierra del Sur de Veracruz. Es una manera de complementar y de ver en toda su dimensión el impacto de un proceso histórico. ¿Cómo podemos hacerle? Implica mucho amor y mucha estrategia, porque ya lo decía la escuela francesa, encabezada por Marc Bloch,
encabezada por Lucien Febvre, que para conocer historia, para poder lograr lo que queremos los historiadores, hay que realizar unas especies de combates por la historia. De hecho, así hay un libro de Lucien Febvre. ¿Por qué hacerlo? ¿O cómo hacerle? Pues es que en general en la actualidad, debido a cierta competencia de los medios de comunicación, de temáticas de otro tipo, los alumnos ven y consideran que la historia es muy aburrida, lo cual es cierto. La historia es aburrida porque desafortunadamente así no las cuentan. Depende mucho del maestro que te toque. La historia es exquisita, es apasionante. Sin embargo, si enseñan en pura memorización y fechas, pues resulta meramente aburrida. La historia es reflexión, diría el historiador ya fallecido, el doctor Edmundo Borman. Tiene un aforismo muy importante que dice: la historia es reflexión. En la medida en que el alumno pueda reflexionar y que además la enseñanza de la historia radique en abordar de alguna manera y se vincule con la actividad cotidiana de los alumnos y no ser una mera repetición de memorística que se realice con base en resúmenes y cuestionarios. Es una frase un poco trillada, pero es cierta. Quien no estudia su historia tiende a volverla a repetir, y no solo eso, comete los mismos errores. En la actualidad tenemos un proceso muy difícil. La historia es una materia que cada día muchos sistemas educativos a nivel mundial la ven de lado cuando es maestra de vida. ¿Por qué es importante? Porque quien no sabe de dónde viene no sabe a dónde va, porque es una materia que es importante para reflexionar nuestro pasado, para poder mejorar nuestro presente y también para, de alguna manera, aunque el historiador no es un futurólogo, para de alguna manera ir con cierta dirección hacia el futuro. Es importante porque de lo contrario no tenemos memoria histórica, la historia es principios y valores, algo que en la actualidad de alguna manera se están perdiendo. Es importante estudiarla, es importante que nuestros chavos la logren rescatar, que nuestros maestros la enseñen con pasión, con vocación, porque la historia no solamente es que nos enseñen lo que sucedió hace 10 años, hace 20 años. La historia es más que todo una materia que nos da la oportunidad de analizarnos a nosotros mismos para poder crecer, para poder ser mejores humanos y para de alguna manera sensibilizarnos y no ser gente que no sea empática a los problemas que nos circundan, ¿no? El mismo Luis González y González escribió: nunca he conocido y aún no conozco más que un medio para comprender bien la historia grande. Este medio consiste en poseer a fondo, en todo su desarrollo, la historia de una región. De esta manera, la historia regional busca estudiar la historia de regiones particulares en vez de analizar a las grandes civilizaciones estudiadas tradicionalmente por la historia nacional. En este sentido, la historia regional emerge como un buen complemento que da especificidad a los grandes procesos históricos. Los hechos historiables de la microhistoria son lo cotidiano, la actividad de la vida diaria, la vida vivida por todos, los quehaceres y creencias comunes. La microhistoria trata de recuperar y entender lo que se repite, lo típico, la tradición o hábitos de las familias, lo que se resiste al deterioro temporal, lo modesto y pueblerino. Aunque la historia local debía incluir asuntos relacionados con la economía, la organización social y la demografía, debían seguir ocupando un sitio prominente las creencias, ideas, devociones, sentimientos y conductas religiosas, ocios, fiestas y otras costumbres. En las puntualizaciones sobre la nobleza de una profesión, carta abierta a un joven aspirante a historiador, el doctor en Historia de la UNAM, Ignacio del Río Chávez, desarrolló 12 puntos para quien aspira a convertirse en profesional de la historia. Deberá no solo de tenerlos en cuenta, sino asumirlos como principios que lo guiarán en su profesión.
El hombre se define como un ente histórico, como un ser en el tiempo. Es, al parecer, el único ente en el planeta con conciencia plena y clara de que su ser se va dando en el tiempo. Tiene facultades que de manera espontánea le permiten tener esa conciencia. La memoria personal, la particular de cada individuo, y la memoria colectiva, o digamos mejor, la memoria social, la que es compartida con otros hombres. Conciencia que se ubica como un ser con pasado, con un pasado compartido con semejantes en instancias mediatas e inmediatas que lo identifican como uno de ellos. Conciencia de que lo que se elabora como recuerdo colectivo va dirigido al entorno al que pertenece ahora y en adelante. Verá en suma que la profesión de un historiador trae una gran responsabilidad. En la novela Las ciudades invisibles, el escritor italiano Italo Calvino nos dice que las ciudades son un conjunto de muchas cosas. Memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, no solo de mercancías. Son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. En este sentido, el barrio, la comunidad, el pueblo o la ciudad donde hemos nacido, nos traen recuerdos. Sí, recuerdos que nos dan identidad. La identidad es de carácter social. Es resultado de las características que tenemos como personas, por nuestra situación geográfica, histórica y social. También por los sentimientos y afectos, por la experiencia vivida y la conciencia de pertenecer a nuestro terruño, del que hablaba don Luis González. Las tradiciones son el conjunto de conocimientos que cada generación entrega a la siguiente. Es la herencia del pasado, una herencia colectiva que representa la continuidad cultural, el patrimonio de donde hemos nacido. El patrimonio, entonces, remite a los símbolos y representaciones, a los lugares de la memoria, es decir, a la identidad. El patrimonio posee un valor étnico y simbólico, pues constituye la expresión de la identidad de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de sus formas de vida, las señas y los rasgos que nos identifican, que unen a la comunidad. El patrimonio puede ser natural, como las montañas, los ríos o los lagos, así como el patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, producto de la creatividad humana, como las zonas arqueológicas, los monumentos históricos, pero también lo son nuestras lenguas, las tradiciones y expresiones orales, los cantos, la poesía, las danzas, la gastronomía, la medicina tradicional, etc. Patrimonio que nos toca conocer y cuidar. Primera historia que tenemos que conocer los seres humanos es la de nosotros mismos. Es muy importante, es un ejercicio que a veces no se desarrolla. La primera historia que tengo que conocer es la mía, bien, analizarla y reflexionarla, porque solamente es a partir de eso como yo voy a trasladar ese proceso metodológico al análisis de lo demás. Es importante porque la historia personal de cada quien es bien importante, porque de alguna manera a través de ese análisis podemos analizar, darnos cuenta de las características de nuestro pasado, de las costumbres, de nuestras necesidades, de nuestros retos, de lo que hemos logrado. Entonces sí sería muy importante que en nuestras aulas trabajáramos básicamente esto, que más que sea el primer paso del conocimiento histórico, de la aprehensión de un proceso histórico, sea el conocer qué sentimos, la historia de nuestros padres, la historia de nuestros campesinos, de nuestra comida. El doctor Luis González y González planteaba que todo es historia. O sea, el concepto amplio de historia no es solamente de alguna manera conocer solamente los sucesos políticos, los sucesos económicos, sino es todo el entorno, todo es historia, la historia de la gastronomía, la historia de la escuela, la historia de las tradiciones, etcétera, etcétera, y todo es importante que lo sepamos de alguna manera analizar y tener, porque es parte de nuestra vida. Algo para terminar en este punto, de manera metodológica, la enseñanza de la historia
se ha enfocado, y eso es lo que se utiliza en nuestras aulas, es dividirla en historia política, económica, social, por así decirlo, para que el alumno pueda entender cuál es el quehacer histórico. Sin embargo, el gran reto de nuestro sistema educativo en la actualidad, y que de alguna manera regresa y aterriza en visiones que son la escuela historiográfica francesa, es que si bien metodológicamente la dividamos en esas partes para poderla hacer más didáctica, no olvidemos que la historia tiene que ser una interrelación de todo. En nuestra vida real, vamos a decirlo, de cualquier alumno, las cosas no ocurren de manera fragmentada, como es historia económica, historia política. Todo está interrelacionado, y la visión a lo que debemos aspirar y en lo que se está trabajando de alguna manera en nuestro sistema educativo mexicano desde hace algunos años es buscar esa historia integral, esa historia relacionada, porque de no hacerlo vemos una historia que no la entendemos, que los alumnos no la entienden, y al no entender algo tendemos a ir hacia una historia memorística, y al ir a una memoria de corto plazo nos damos cuenta que con el paso del tiempo este aprendizaje se desaparece. Necesitamos buscar reflexión, necesitamos tener esa historia interrelacionada para encontrar esta que en un momento dado, lo diría el historiador francés Fernand Braudel, buscar lo que se llama la historia total. A través de la historia de la humanidad nos hemos podido enterar cómo el patrimonio cultural y natural se ha ido perdiendo, ya sea por catástrofes naturales, guerras, por el descuido de las personas, por ignorancia, por falta de arraigo con ese patrimonio que nos permite pensar y reflexionar, aprender juntos, autoconocernos y autoexplorarnos para conocer a los demás, mirar al pasado para entender el presente y proyectar el futuro en comunidad. Te invitamos a subir a las redes sociales tus videos, reseñas, ensayos, infografías de cómo es el patrimonio cultural de tu comunidad, tu municipio o estado. ¿Cuáles son las historias que han formado a tu familia, a tu barrio o a tu comunidad? Hagamos historia juntos. El patrimonio cultural, que ha pasado de generación en generación en nuestras comunidades, es un elemento clave para la formación integral de las personas que somos, para nuestro desarrollo emocional y para favorecer la interacción y relación con nuestra familia, con nuestros vecinos y con la comunidad en general. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Te invitamos a continuar investigando sobre los temas que más te interesen. Seguro encontrarás datos e historias increíbles. Soy Rodrigo Hidalgo. Nos vemos en la próxima emisión.